empiezo ya. Vale, ¿qué tal? Soy Borja. Hoy estoy aquí con un gran amigo. Se llama Joaquín, ex entrenador mío. Me entrenó desde los 15, si no recuerdo mal, igual hasta los 19 o 20, que acabé en Estados Unidos. Y nada, ¿quieres presentarte un poco? Lo conocemos como Monchi, Joaquín, como tú quieras. ¿Cómo Sí, a estás? ver, buenas tardes, Borja, gracias por invitarme aquí a tu programa que estás empezando, ¿no? Con ello. Y bueno, pues me hace mucha ilusión, ¿no? Nunca he hecho ninguna entrevista o alguna tertulia así grabada y bueno, es la primera vez, pero bueno, me hace mucha ilusión, ¿no? Y bueno, yo soy entrenador de tenis, ya llevo 40 años en este mundo, ¿no? Y empecé como jugador con los 8, 9, 10 años y luego jugué hasta casi los 18, 19 años, compité torneos internacionales, nacionales, más o menos de mi ranking nacional, acabé como 120 de España, jugué en Futures internacionales y bueno, hasta ahí que me retiré. Y bueno, una cosa me llevó a la otra, empecé como entrenador eh, más o menos algo privado, luego pues al poco tiempo entré en la Federación Catalana con 22, 23 años, hasta casi los 36 años, o sea, 15, 16 años, estuve ahí en la Federación Catalana y luego a partir de ahí con mi socio Alex montamos una academia que es donde pues coincidimos, ¿no? Los pocos años de empezar, pues pasamos pues eso, ¿no? Esos cuantos años que fueron también espectacular, ¿no? Poder Sí, verte desde jovencito hasta casi, ya que te fuiste a Estados Unidos, ¿no? sí. La verdad que es una época que la recuerdo con mucho cariño, con mucho amor. Yo recuerdo que ahí fue realmente cuando me enamoré del tenis y me enamoré del proceso, porque estabais los dos y con el preparador físico muy a full, con los jugadores que estábamos muy a full, ¿no? En ese momento. Sí, sí, la verdad que Eh, lo recuerdo, ¿no? Ese fue un momento muy bonito, ¿no? Porque también fue un momento también del principio nuestro, ¿no? Que pues sales de una federación catalana que era como, que es como un transatlántico, ¿no? En aquel momento, y te embarcas en una aventura totalmente que eres tú con tu socio, pero sí que bien dices, y unas pistas, ¿no? Y empiezas ahí, pues bueno, lo que habíamos, me acuerdo que fue del boca a boca, que nos presentaron, y empezamos a trabajar, ¿no? Y bueno, lo he hecho sí, que hemos trabajado contigo, con tu hermano y luego con mi con tu hermana. hermana, ¿no? Que eso ha sido una locura, ¿no? Y Que a luego con algún veces, amigo mío, con algún amigo de Pepe también americano, sí, de la también, uni y tal. también, sí. Al final Una es el boca a pasada. boca, ¿no? Que eso es lo bonito, ¿no? Y además, Sí, lo que estaba antes, estaba pensando, ¿no? Que eso es lo que también te quedas, ¿no? Poder haber coincidido con gente y luego esa gente, aparte de valorar tu trabajo tenístico, que luego tienes en los años, pues sigues hablando y eso es espectacular. Mira, hace poco estuve hablando con un chico que lo había entrenado, que había sido muy bueno así de épocas juveniles. Y estuve hablando que ahora estuvo llevando un jugador muy bueno y hacía 20 años que lo había entrenado. Estuvimos hablando de una charla súper chula. una Ahora pasada. viene, dentro de poco viene un jugador que yo había entrenado en Federación Catalana y viene a pasar el fin de semana. Él está ahora en Europa y viene para el fin de semana y vamos a pasar un par de días. Y eso a veces también es lo bonito, ¿no? Qué pasada. Porque tú como entrenador, si no recuerdo mal, has llegado. Hemos comentado que no querías decir muchos nombres, pero has cogido a jugadores que han estado en el top 100, ¿no? Que han jugado top 100 y jugadores jóvenes que venían a la Federación Catalana para entrenar en Cataluña y después poder triunfar en la ATP, ¿correcto? Sí, la verdad es que yo tuve la suerte, ¿no? De pillar la época dorada, casi como del tenis catalán, ¿no? Como decir, yo dejé de jugar y al poco tiempo empecé la Federación Catalana, ¿no? Que era que yo era un transatlántico, o sea, había una organización brutal, grupos de competición, grupos de tardes, de mediodías, de mañanas, o sea, jugadores que han sido, pero salieron de esos 15, 20 años, jugadores como más de 15 o 20 jugadores top 100. Eso es una barbaridad. Hoy en día, ni un Estados Unidos, ni una Francia con todo, Sí, sí, o sí. que Y además tienen que Inglaterra. venían jugadores de fuera de España solo a la federación para entrenar Exacto. Tú no puedes decir nombres, para mí me suena Anderson. Sí, No sí, sé si sí, estuvo por ahí, estuvo Kevin Anderson. en los grupos eh, ITF, sí, sí. no recuerdo muchos más nombres, pero sí que por ahí me sonaba Kevin, porque es que fue un jugador favorito mío.
que yo he jugado Sí, mucho con el juega saque, yo he jugado mucho con el saque. increíble, vaya No como, sacador. no, no como él, no saca como él, No, pero pero sí como que fuerte me. sí, como Sí, fuerte como sí, fuerte. luego ya la precisión ya cuesta un poquito más, pero Sí, bueno, tú llegaste a sacar como un camión también, me sacaba como un acuerdo. camión. Sí, 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 es sí, me verdad. acuerdo que cuando íbamos a los torneos, el saque era una de tus armas y eso, la verdad Sí. que lo aprovechábamos. Sí, yo, pues bueno, quería contar y que contáramos un poco la rutina que llevábamos nosotros como tenistas, la importancia de la constancia. No sé si recuerdas que tanto tú como Sí, Alex hacíais mucho hincapié en ser constante y en estar ahí cada día. Una de sí, las cosas también que recuerdo, ya te dejo que tú lo plantees como tú quieras, es que cuando estábamos cansados y nosotros solíamos entrenar entre físico y tenis entre 3 y 5 horas al día. Igual llegábamos ahí a las pistas a las 3 de la tarde y muchas veces hasta las 7 y media o a las 8 no nos íbamos los jugadores. Y recuerdo que tú y Alex enfatizabais mucho el hecho de cuando no podías más, nos poníais con un jugador o de nuestro nivel o de un poco menos de nivel y nos obligabais a estar ahí 15 minutos o 20 minutos más a full para, para aumentar nuestro tanque de gasolina, ¿no? ¿Cómo lo veías tú y por qué crees que es importante o tan importante la constancia en el tenis y que luego se puede aplicar a cualquier otra cosa, ¿no? El póker entre ellas. sí, a ver, eso es básico, ¿no? O sea, la repetición de esfuerzos continua yo creo que es lo más difícil en cualquier deporte y en un deporte de élite aún requiere mucho más. Eso para mí es lo más difícil y donde la mentalidad es donde entra el lado más fuerte, ¿no? Que es la diferencia entre un buen jugador, un jugador de buen nivel o ya de lo máximo, ¿no? Que esa capacidad de esfuerzos ya no es ni en un torneo ni en un día, sino es durante años, que eso es una barbaridad, ¿no? Y eso los mejores lo consiguen, ¿no? Y eso es lo más difícil, porque jugadores con talento, jugadores buenos siempre hay. Y hoy en día, si tú te fijas en el circuito, casi todos juegan bien. O sea, desde el ranking 1000 hasta el uno todos juegan muy bien. Pero claro, esa repetición de esfuerzos no, no es capaz de todo el mundo, porque físicamente tienes que estar muy bien, mentalmente tienes que estar muy bien. Y luego tú dices, nosotros llegábamos a hacer casi 5 horas de deporte al día, entre físico y tenis, y a la máxima exigencia. Cada eso repetirlo durante muchos días, muchas semanas, más competir, que tienes que competir, también saber tolerar las derrotas, porque no es lo Sí, mismo seguir en los esfuerzos ganando, o por ejemplo en el póker, que tengas una mala racha y dices, bueno, tengo que seguir, ¿no? Y correcto. esa fortaleza en el tenis es lo más difícil, porque tú, por ejemplo, pierdes en el tenis o eres muy bueno o cada semana pierdes, porque o ganas un torneo o ganas 2, 3 partidos, 1 o 2, pero para ganar el torneo tienes que ganar 5 o 6 partidos. Si no ganas, cada semana pierdes. Sí, Y hasta los buenos, buenos, buenos no ganan todas las semanas, ¿no? Entonces, eso para mí es lo más difícil y requiere mucho esfuerzo. Y tener esa capacidad de esfuerzo tienes que tener mentalmente, tienes que ser, pues tienes que tener mucho trabajo de muchos años, ¿no? Y eso es lo que hablamos, en el día a día es donde te formas, porque todo sí. ese trabajo, ese esfuerzo, pues te hace ser más fuerte cada vez. Yo recuerdo que lo que me llevé yo de esos años en la academia y con vosotros, yo no le llamo ni academia porque yo me sentía que es una academia pero era familia, ¿sabes? Yo me sentía que era Sí. mis entrenadores, eran dos entrenadores, el Joseto, y éramos 5 o 6 jugadores que estábamos a full, tío, o sea, era una barbaridad. O sea, Somos era, artesanos del tenis, yo era, creo. era artesanía total, tío, era artesanía total. Artesanía pura, pura y dura. Recuerdo que me llevé eso, tío, el hecho de darme cuenta que cada día que ponía encima, que cuando iba stackeando días encima de otros días, mi confianza, mi fuerza, mi forma de ver el tenis, mi forma de ver la vida cambiaba. Yo, pues, Sí, yo estaba enamorado del proceso, o sea, estaba obseso. Yo solo quería estar ahí. Y sí que es verdad, pues, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Y yo tenía mis cosas que me no, limitaban. claro, Y eso. por eso nunca llegué a jugar bien al tenis. Pero bueno, al final cada uno va por su camino. Pero sí que es verdad que yo llegué jugando a la academia, me voy a Estados Unidos, ¿te acuerdas? Mi tercer año, mi primer Future pasó la quali. Sí, Luego juego en V, que es en España, tal, último Future, hago última de quali. Que nunca me di el chance de jugar más, no me lo di el chance. Y a veces claro. pienso, bueno, a veces me medio arrepiento, ¿no? Pero bueno, ahora ya no estamos para hablar de eso, pero son otras cosas. Te quería Bueno, preguntar sí.
te quería preguntar, ¿qué crees que, ¿cuál crees que es la diferencia en el aspecto tanto mental como de vida rutinaria o de trabajo en la pista entre a un jugador que está igual 500 ahora y un jugador que está, no te digo top 10, porque eso sí que ya son otro rollo, pero un jugador que está a 60, ¿no? Que ya, o Claro, 50, que ya vive del tenis, claro. podemos decir. A ver, mira, yo estos días lo estaba hablando, porque en el día a día hablas muchas cosas de tenis con mi compañero, que es también un referente, ¿no? Incluso para mí, ¿no? Mi compañero, mi socio, Alex, y hablamos mucho sobre tenis o con los jugadores. Y nosotros ahora en estos momentos tenemos un jugador que, pues bueno, ha estado sobre el 1400, que ha tenido 6 puntos, ahora se ha lesionado y ahora está intentando volver a jugar, ¿no? Y yo le digo, tú eres muy profesional, o sea, ya eres un profesional, aunque has estado 1400, pero para estar 1400, el esfuerzo que a lo mejor la gente en general no sabe que requiere son muchos años de esfuerzos de día a día, de inversión, Sí, tanto económica como física, esfuerzo familiar, o sea, los esfuerzos son brutales y digo, tú ya eres profesional, porque tú llegas a calentar al torneo, por ejemplo, esta semana jugamos un torneo de Cataluña, absoluto, y llegas 40, 50 minutos antes y ya estás con tu calentamiento, haces tu rutina de calentamiento, calientas luego en pista, preparamos el partido antes de una charla, compites, haces el post-match, hacemos otra charla y todo eso ya eres profesional. Sí que no te ganas la vida, a lo mejor económicamente, entonces ahí habría un debate si que es profesional cuando correcto. o Que eso te es ganas la vida con importante. ello o ya haces lo mismo que un profesional. Sí que, claro, un profesional pues tiene un fisio, tiene muchas cosas, dos entrenadores algunos, tienen el manager, van con un equipo que van 7 8 personas, pero al final es lo mismo, es ser profesional. O sea, haces lo mismo que si te pusieran en el ranking 100. Lo único que, pues bueno, tu economía te permite pues tener a lo mejor más equipos que a veces, pues bueno, esas personas también te ayudan a ir un punto más. Pero yo no creo que haya tanta diferencia. Depende del jugador, ¿eh? Porque hay jugadores que sus malas decisiones con mejor ranking o mejor tenis, sus malas decisiones no les llegan a subir más ranking. O quedarse anclado en patrones, que eso yo creo que es importante también, en patrones bajo presión, en competición que repites continuamente y eso cambiarlo, eso es muy Hablemos, difícil. hablemos de esos patrones que tú consideras que son importantes o que has identificado en jugadores que han podido llegar, no llegar o que están en ese Claro, proceso ahora. Si sí, nos puedes comentar un poco sobre sí, lo que... claro, por supuesto. A ver, hay muchos tipos de patrones, ¿no? En el tenis, por ejemplo, cuando viene la presión, que son los puntos importantes, o el partido se pone ya que se va a decantar, hay el tema que muchos se ponen conservadores, ¿no? Se ponen excesivamente conservadores y ¿qué pasa? Dejar un poco que el partido lo domine más el otro. Entonces el otro, si aguanta esa presión y pone su ritmo, tendrá más tendencia a sacar el partido a favor del que tiene un patrón más dominador, ¿no? Porque hoy el tenis, la velocidad es básica y el que tira fuerte y mete, a no ser que tengas un portento de cualidades de contrarrestar, pues es muy difícil, ¿no? Y luego hay el típico patrón que quiere mandar tanto, sacarse la presión sin tampoco preparar el punto en exceso, que puede jugar demasiado fuerte y sacarse, no, soy muy valiente y tiro muy fuerte, no, eso es sacarte la presión también, ¿no? Porque como todo, hay que ir regulando, ¿no? Entonces, el jugador que mantiene en la tensión más estabilidad y juega su juego es el que normalmente suele ir creciendo, ¿no? Recuerdo muchos jugadores que he visto que en el paso a paso de los partidos incluso pueden llegar a subir el nivel, que eso también es una característica que no todo el mundo es capaz de hacer eso, ¿no? O sea, tú entras a un nivel a un partido y tienes la capacidad de jugar mejor, que ser mejor jugador que cuando entraste y encima ganar a un jugador por encima de tu nivel, ¿no? Eso yo lo he visto en menos ocasiones, eso lo Sí, he pero visto a gente muy en top, casos pero muy concretos. Yo que pueda pensar que pueda pensar muy a corto en la última una serie que salió de Netflix sobre Rafa, como Rafa un claro ejemplo de eso. De sí, entrar a mira, la pista y de repente, buah, sí, o sea, ir subiendo el nivel. yo he tenido, eh, disculpa, yo he tenido la suerte de convivir con Rafa, yo no lo conozco y él, supongo que tampoco, a lo mejor le he solo de una vez, yo sí que lo reconozco, pero él yo creo que a lo mejor ni me reconocería, ¿no? Pero yo le he cochado 2 veces y encontrar a Rafa, o sea, yo recuerdo con un jugador que llevaba, hubo un periodo que no estuve en federación y estuve con un jugador privado y a Rafa lo vi en los futuros cuando tendría 14 años, 13 o 14 años,
y ya era una bestia, o sea, competitiva, o sea, le veías como ahora, el ritmo que se imponía y dices, wow. Y tenía 14 años, tampoco me había ganado ningún Roland Garros, sí que estábamos a unos años, pero ya le veías y wow, qué capacidad, ¿no? Incluso con gente buena que le veías con 14 años en un futuro. Yo recuerdo un partido que lo vi, yo a lo mejor no, solo tuve este y luego otro más adelante con 16, que ahora los sigo contando. Yo recuerdo ese partido que empezaba él perdiendo, perdía un set, ganaba el segundo y el tercero, que a veces la gente joven contra uno mayor que tiene nivel se asusta un poco o afloja, Sí, se él atrapa. se lo comió y eso fue brutal. Y luego ya en un ATP, un año antes de ganar Roland Garros, con 15 o 16 creo, lo vi en unas semifinales de un ATP que llevaba un jugador que había estado top 100, que había sido top 10, pero bueno, en ese momento estaba top 100. Y fue un partido muy duro en semifinales, 7-6, 6-4, 7-6. No sé, ganó Rafa, pero ya le veías que iba como un Sí, tiro, ¿no? Pero bueno, sí, ya él ya estaba, ya que ya veías que iba muy por sí. arriba. Pero hay muchos jugadores que son jóvenes que no sabes hasta dónde navegar, pero ves cosas que otros no tienen, ¿no? Y eso lo vas viendo también cuando los conoces, ¿no? Porque todo el mundo tú ves 10 jugadores y dices, wow, todos más o menos la tocan bien. Pero luego cuando convives, ahí ves si tienen esa capacidad de sufrimiento o esa capacidad de mantener, ser uno mismo en el estrés, ¿no? Y eso es lo más difícil. Sí, es una pasada porque es que en el póker es completamente igual, Monchi. O sea, el perder sostenidamente y no poder aguantar la presión, depende de cómo tú lo enfoques como jugador, es lo que hace que tu carrera se construya o se destruya. O sea, Claro. esa presión y esa gestión del estrés y esa forma en la que tenemos de aprender del resultado, porque nosotros, claro, en el tenis tú pierdes un partido y sí que pierdes dinero, ¿correcto? Porque dejas de Sí, ganar dinero, pero en sí, el póker es un deporte que tú tomas una mala decisión, primero que es difícil porque puedes tomar malas decisiones y ganar dinero, y tomar buenas y perder dinero. Y en el tenis pasa igual. Tú sí, puedes sí. tomar muy buenas decisiones en el punto, pero pueden haber factores externos o que el otro jugador esté jugando mejor que tú y te contrarreste, ¿correcto? Sí, Que me eso, parece pues, muy parecido al tenis. en, Es que en- en el póker es, sería que tú jugaras muy bien, pero tienes un tío delante que es más listo que tú, o que ha estudiado más que tú y que te las va a preparar, porque sabe mejor que tú cómo contrarrestarte lo que tú estás haciendo. O sea, que va un paso por delante de ti, ¿no? sí, Y eso en el sí, tenis, y controlar esa frustración, tanto en el tenis como en el póker, sobre todo cuando el resultado no acompaña, es realmente lo más complejo, porque también te diré más, ¿no? Yo recuerdo competir estando contigo y con tú o Alex no aceptabais únicamente el ganar. O sea, si yo ganaba, pero habíamos trabajado una cosa en la derecha y no la estaba haciendo, realmente no había ganado el partido. ¿Sabes? O trabajábamos una cosa o jugaba demasiado revés cortado, pues claro, realmente yo estaba jugando pasivo. Y eso no es lo que no queríamos eso, no queríamos el resultado a corto plazo. Siempre buscamos, hostia, ¿cómo podemos llevar a este jugador a poder jugar en el ATP, ¿no? O sea, poder claro. jugar bien realmente. Porque en el póker es lo mismo al final. Tú al final, cuando tienes una sesión mala o un día malo, realmente, pues, pues da igual siempre y cuando hayas jugado bien y hayas tomado buenas decisiones, ¿no? El tema es cuando no has hecho lo que debías hacer, que no te. Y que esas acciones no te llevan a poder conseguir un resultado más a largo plazo que realmente el que nos interesa, ¿no? Como jugador Sí, de póker o como tenista. 100%, 100%, Y de al acuerdo. final, y al final es lo mismo. Yo también comentaba el otro día con Miguel Teus, el dueño de Mento Poker, que es la escuela, la mayor escuela de póker online en España. ¿Vale? Le comentaba que el tenis era muy parecido al póker en cuanto a la obsesión por poder llegar a pegarla. Es decir, en el tenis hay mucha varianza también. Porque Sí, mucho. tú no sabes cuándo te va a llevar, cuándo te van a llegar o te van a llover 3 o 4 semanas en las que tú invoques el jugar tú muy bien, que igual tengas la suerte que un rival juegue peor, ¿sabes? El que estés un poquito más confiado de la cuenta y puedas invocar 3 buenas semanas que te suban de ranking y puedas empezar a jugar Challenger, que es el siguiente nivel a futures. O sea, Sí, realmente sí, el jugador de tenis que está a ese nivel siempre está expectante a que pueda llegar a ocurrir eso. Y con el póker es igual. Tú, claro. tú estás expectante siempre a que te llegue el buen run, a que te las tiren un poco. ¿Me explico? Tú Sí, 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 estás 100%. remando, o una sesión o un mes y estás esperando a que te llegue el run. Pues a que tengas esa suerte de que uno se equivoque, de que no te paguen un farol, ¿sabes? Es esa obsesión continua de, hostia, hoy me las pueden tirar, hoy me siento que pues, estoy jugando bien, pues en el tenis yo creo que es igual. Y al final eso me parece que de ahí nació un poco mi idea con él, hablando con él, de hacer algo así, porque si nos sentáramos a hablar durante horas, veríamos que es la misma mentalidad
la misma forma de pensar el póker que el tenis. No quiero ir mucho más lejos, pero ¿Adrián Mateos lo conoces? No, este Vale, póker, Sí, Adrián Mateos es yo no tengo ni idea, no tengo el ni idea, jugador pero me español. parece espectacular, creo que Es que va por ahí todo. es extenista. Es extenista Adrián Ah, Mateos. también había jugado, Jugó vale, al vale. tenis, entrenaba en la Federación de Madrid, Adrián Ah, Mateos. vale. Sí, de hecho, había llegado a entrenar con Álvaro Huete. No sé si recuerdas a Álvaro Huete. A lo mejor si le veo la cara, yo para los nombres Sí. soy Bueno, malísimo, pero si le veo la cara digo, ostras. pues Y Adrián Mateos es el jugador español y no sé si del mundo que tiene más prize money jugando torneos de póker. Es un tío que wow, está. qué Para que te pasada. hagas una idea, es un tío que está uno en winnings, uno en probablemente en nivel. O sea, creo que hay poca gente que le pueda igualar. Y es un tío que se toma 2 semanas de vacaciones al año. 2 semanas. Wow. Las demás semanas está todo el puto día jugando, todo el puto día estudiando. Esto es lo O que sea, hablamos, ¿no? De la capacidad del esfuerzo continuo, repetir esfuerzos, claro, sí, o para llegar a ser, como tú me dices, número uno, o haces esos, o no hay otro camino, yo no veo otro camino. Y además que tiene esa capacidad para poder hacer esfuerzos, porque no todo el mundo tiene la misma capacidad para poder generar esos esfuerzos, ¿no? Yo solo he visto sí, que no todo el mundo, cada uno tiene una capacidad, eso sí, lograr la máxima de tu capacidad, ¿no? Tú, como bien hablabas, el reto con los jugadores es que vayan a lo máximo que puedan y para eso tienes que ir mejorando. No solo vale ganar, porque eso está muy bien, pero llega un momento que si no ganas mejorando tu juego, habrá un momento que tendrás una puerta que ya no podrás abrir porque correcto. no te dará. Entonces, el objetivo con cada jugador o cada, tanto en el póker yo creo o en el tenis, es mejorar lo máximo. Tu reto es mejorar lo máximo que tú puedes de ti. Dentro de eso, a lo mejor tu cota, es que, por ejemplo, los alpinistas, algunos pueden llegar a 6.000, pero otros llegarán a 3.000, que también es una barbaridad. Pero no todo el mundo puede a lo mejor llegar hasta tan arriba, porque hay que tener también unas cualidades un poquito que vengan con las características de cada uno. No Claro. creo que todo el mundo por ganas o esfuerzo vaya a hacerlo increíble, ¿no? Pero sí Sí, en tu sí. reto, y eso también hay mucha frustración en mucha gente que he visto en muchos años, porque cuando tú entras en un sueño desde pequeño, lo vas creciendo, pero luego la realidad puede ser otra, ¿no? Depende de tu capacidad, pues puedes llegar a una cosa u otra, pero eso no quiere decir que no sea éxito. Pero llegar a jugar muy bien al tenis y haber vivido la experiencia, para mí es lo que tú dices, el camino, eso es lo más importante. Pero el problema es que no valores eso, ¿no? Todo ese esfuerzo, porque no, es que como no he sido top 100 o top 20 o top 50 no valoro lo que he hecho. Y entonces ahí es donde, pues, puedes también sufrir hasta tú encontrar tu propio camino, ¿no? Porque al no valorarlo, pero para mí eso tiene mucho valor, ¿no? Porque no solo es un número donde llegues, sino como tú te formas, ¿no? Y eso te sirve para la vida, o sea, lo bueno del deporte es que te sirve para la vida, todo lo que aprendas, la gestión, aprender a perder, todo eso es, para mí es lo brutal, es donde más aprendizaje te llevas, ¿no? Para luego pelearla en cualquier cosa. Si la puedes pelear 3 horas a 35 grados, sin pausa de hidratación, porque esto lo han implementado ahora en el tenis a partir de los Sí. 40 en Australia, 3 horas y media. El otro día uno de mis jugadores hizo 3 horas y 25 minutos a 30 grados, corriendo como a un nivel Ya. espectacular. Y eso, ¿quién lo sostenta? Es Eso insano. es insano, es algo insano y eso solo sustenta eh, esas ganas y esa capacidad de sufrimiento, ¿no? Sí, hay una cosa que te quería justo también comentar que me parecía muy interesante, que creo que también es muy, muy difícil, o sea, creo que es muy, para mí al menos, depende de la persona, es mucho más fácil trabajar mucho cuando las cosas van mal, porque no te queda otra, ¿no? O sea, cuando van mal las cosas, no te queda otra en ese ámbito en la vida que para tener éxito que trabajar mucho más, ¿no? Cuando te van mal las cosas. Creo que es mucho más difícil y creo que en el tenis es fácil porque al final cuando subes de Futures a Challengers, de Challengers a ATP 250 la gente juega más. Pero en el póker, por ejemplo, para mí al menos, me es más difícil seguir estudiando mucho y jugando mucho cuando voy ganando. O sea, Es más difícil, correcto, creo que es más difícil el saber, el trabajar más cuando ganas. ¿Sabes? pero Cuando pierdes es muy porque... fácil trabajar, pero cuando ganas, Vale. realmente, ¿cómo es más, puede ser más fácil, puede ser más fácil relajarse? Imagínate que en el tenis no hubieran niveles y Sí, todo el sí, mundo sí, jugara al sí. siguiente nivel. Pues yo creo Claro, que sí, sí, sí. Roger, Rafa, Djokovic se han mantenido 1, 2 y 3, 3, 2 y 1, lifetime, porque eran tres tíos que pese a ganar sin parar, no paraban de entrenar y entrenaban más que nadie. Porque si no, No, no. otro de atrás se hubiera subido y se les hubiera subido a la chepa
y sin parar, ¿no? No, Entonces, eso han hostia, sido, se han retroalimentado entre ellos porque sabían que lo que ganaban uno, porque a lo mejor uno de ellos tres siempre se quedaba mirando la final de los otros dos y aprendía, seguro que estaban aprendiendo y viendo y entrenando el día siguiente cómo ganar, cómo mejorar y los tres han sido una realidad y eso se han retroalimentado entre ellos, y lo que tú dices. Pero también, a menos que en el tenis, a no ser que es un fenómeno que vas así como un cohete, la gente no tan buena, que también ha sido buena, va un poco a veces con altos y bajos, ¿no? Yo he visto jugadores que a veces dices, se le acaba la carrera, por lo que sea, ya ves que está en una muy mala racha, ya lo ves que no va por buen camino y de repente, ¡pum!, vuelven a salir, ¿no? Que es lo que tú dices, a lo mejor tienen esa humildad para volver a escuchar, para volver a trabajar, porque muchos a lo mejor han sido buenos, luego han bajado y luego vuelven a subir. O sea, es un poco como la bolsa, que a veces se va así, así. Pues el sí, tenis, a no ser que seas como un Rafa, un Jovis, que desde abajo ya veías que van como cohetes para arriba porque son tan buenos, pero los que un escalón o dos por debajo, a veces tienen altos y bajos y es donde a veces caen, tener sí, esa humildad para volver a trabajar, para decir, bueno, ahora no estoy en este nivel, tengo que volver a currármelo mucho. Y eso a veces pasa y hay algunos que se quedan por eso en el camino, sí. porque decir, vale, yo era bueno, pero ahora a lo mejor por lo que sea, tiene una lesión, no me han ido resultados, he estado a lo mejor 10 12 partidos que no he ganado, ahora tengo Sí. que volver otra vez a crecer, ¿no? Es que Desde abajo un poco. eso en el póker pasa igual, porque tú cuando... La forma de escalar en el póker es que tú empiezas por un nivel bajo, ¿vale? Tú empiezas a jugar mesas de dinero bajo. Entonces tú haces banca, o sea, jugando haces dinero para ¿Vale? intentar shotear, o sea, probar de establecerte en el siguiente nivel, ¿vale? Bien, Entonces, la gestión de banca funciona según jugadores. Por ejemplo, a mí me gustaba jugarme 5 buy-ins, 5 cajas, o sea, 5 compras de ese nivel para intentar quedarme. Si lo perdía, bajaba. Entonces es vale, muy parecido al tenis en cuanto a eso, en cuanto también que, hostia, tener esa humildad en el tenis de estar jugando ATP 250 y de repente lesionarte o que no vayan bien las cosas, tener que estar jugando Challenger o incluso Futures claro, y tener esa humildad de saber bajar, de saber de seguir trabajando igual, de tener la humildad de decir, hostia, da igual la persona que tenga delante o cómo superior me sienta esa persona, que yo tengo que darlo todo igual. O sea, no puedo menospreciar a un jugador o a un nivel por yo haber estado jugando más arriba, ¿no? Y eso en claro, el tenis que era algo también que le dábamos mucha mucho. importancia a eso. Sobre todo tener un plan, ¿no? Tener un plan, ¿no? Porque cuando tú tienes un plan, ya no te fijas tanto en lo emocional, sino tú ves lo que tienes que hacer, lo que tienes que trabajar, donde tienes que ir a competir y sabes que esos partidos te van a dar otro ritmo para competir otros partidos más arriba, que a lo mejor puedes perder en ese, pero luego a la que pasan unas semanas, si sigues trabajando duro, sigues compitiendo, te vuelve a crecer el nivel, sobre todo además si ya has estado arriba, ¿no? Porque el camino ya lo has hecho y eso te queda más identificado en la cabeza, porque tú ya sabes por dónde tienes que ir. El problema es cuando aún no lo has hecho, creo que es más difícil, ¿no? Pero Sí, cuando ya lo has hecho, pues eso ves un poquito más el faro, ¿no? Hacia allí. Pero sí, es que también depende del caso, depende de los jugadores. Siempre los jugadores más buenos tienen un patrón, pero es que también cada uno tiene una persona diferente, ¿no? Pero sí que hay cuatro o cinco cosas que son muy comunes en los que han sido muy buenos, ¿no? Luego hay jugadores buenos y jugadores, pues bueno, que cada uno ha tenido el nivel que ha tenido, ¿no? Pero sobre todo sí, los que han sido muy buenos tienen una personalidad que les lleva a tener esa confianza y ese trabajo y al final les deja donde han estado, ¿no? Normalmente. Aunque hayan tenido sí. lesiones graves o momentos malos. Me imagino que podemos decir que esas cosas son la gestión de la presión, porque hay puntos en el tenis que son mucho más valiosos que otros puntos. O Sí, sea, sí, sí, el cómo juegas X puntos es muy determinante en tu carrera. O sea, cómo juegas los puntos importantes. mucho. Luego el entreno, ¿no? Cómo entrenas, la calidad del entreno. Después, Importantísima también. pensaría que también fuera de pista, tanto el entorno como el descanso, alimentación, hidratación, importantísimo, también pensaría. Básico. Luego, me imagino que también los mejores han trabajado con psicólogos desde jóvenes. Y, Muchos han, y han- sí, y han- sí. y han trabajado muchas cosas, aunque creo que también los mejores se dan cuenta de que la mejor psicología es la de ganar. O sea, Sí, esa es la mejor también. A psicología al ver, final. esa es la medicina, ¿no? La mayor medicina, si vas ganando, vas creciendo, ¿no? Pero Sí, también aprender de las derrotas, aprender la derrota. Yo creo que los buenos cuando pierden, claro que les afecta, pero es como hay una revolución interna de ellos, una revolución que les hace ir para arriba, ¿no? En cambio, hay otras.
personas, otros jugadores que pierden Que y se empequeñecen. les afecta demasiado en el ego, ¿no? Como decir, y les tira mucho para abajo. En cambio, a los buenos les afecta, pero tienen a lo mejor esa capacidad de decir, pues mira, toca trabajar más, toca seguir más, tengo que tirar para adelante, y eso les hace estar ahí continuamente, ¿no? Sí. Y no bajan mucho en exceso, ¿no? Pero hay otros jugadores que es como que, wow, ves que pasan 3, 4, 5 días de una derrota, son 4 o 5 días mal entrenados, que no aprovechas, y eso al año son muchos días. Demasiados días. Demasiados días. Claro, a lo Es mejor lo al final mismo, son es lo mismo que en el dos póker. meses de trabajo fuerte, Sí. es que es una barbaridad. Y hay Muchos gente días que, juntos. sí, y hay gente que o se valora más o tiene una personalidad más fuerte y tampoco a veces sabes bien por qué, porque hay otros que tampoco es que tengan una vida sea súper ordenada. A lo mejor el tenis es ordenado, pero luego su vida, algunos, tampoco tiene una vida que le diga así muy diferente a otras, ¿no? Ujú. Porque hay de muchas personalidades y muchos países que al final están compitiendo todos ahí, ¿no? Sí, sí. 100%, 100%. Hay un tema también que me parece muy importante hablar y es que siempre hablamos de los mejores, ¿no? Siempre hablamos de ese grupo de gente que vemos ahí que están en el Olimpo, ¿no? En el top del póker, ¿no? Puede ser Adrián Mateos, puede ser en Cash Luismi o quien quiera que vamos a pensar, en el tenis Rafa, Alcaraz. Pero creo que la Mm. realidad es otra. Creo que la realidad para la gente y para el espectador average que puede estar viendo esto es entender que tu camino es tuyo y solo tuyo y que no tienes que compararte con el Messi en tu campo, porque realmente esa comparación solo te lleva a la frustración, porque es gente que está por suerte o por desgracia para ellos, con un don de Dios o quien sea, o de sus Sí, padres en ese ámbito, ¿no? Entonces creo que la realidad real es que el mayor obstáculo de la gente es el no dejar pasar el tiempo. Creo que es importante darse tiempo y darse la oportunidad a diario para tomar buenas decisiones y estaquear buenas decisiones. Y ya después el resultado pues será el que será, ¿no? Y el resultado ya pues ya no va a depender tanto de nosotros, ¿no? Pero bueno, eso, sí, creo sí, que cada uno tiene 100%. su camino en el tenis al final. Y tú, bueno, lo has vivido mucho más que yo, que has llevado a un pozal de jugadores, incluyéndome a mí. em, Sí, no, no. Bueno, y, yo también he jugado, entonces y sé tú lo que mismo, la y tú mismo. sensación, ¿no? La frustración. Yo recuerdo frustrarme demasiado por no entender, ¿no? Cuando tú comprendes las cosas, yo creo que las gozas más, las disfrutas más dentro del estrés, la presión, que yo creo que el que comprende eso cada vez lo disfruta más y ya estás no tanto en lo emocional, que sí que existen, te pones nervioso, te pones tenso, seguro, pero estás más en cómo hacerlo bien, dónde voy a sacar, dónde voy a jugar las siguientes bolas, tiro esto con un sentido, también el tenis es mucho que va saliendo, los primeros tiros puedes tú poner una idea, pero luego la jugada Es muy va flow, saliendo un ¿no? poquito, sí, va saliendo por tu intuición, que tú sabes que si tiras allí te van a hacer esto y si tiras por aquí te van a hacer esto. No, no puedes tener la cabeza a 7 puntos, puedes tener los dos primeros golpes o tres. Si estás más tenso, jugar más por dentro. Si estás con mucha confianza, jugar más duro. También es un poco, cada uno Va va muy por momentos. poniéndolo, sí, sí, va muy por momentos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso que tú dices es muy importante, aprender a la frustración es a llevarla porque veo muchos jugadores que lo pasan muy mal, porque de todos los que yo he conocido en 40 años, he visto mucha gente cerca que son muy buena, pero todos los que no han sido muy buenos es más cantidad de jugadores. Y Correcto. ves a la gente sufrir mucho, que es normal, porque tú tienes un sueño, lo pones todo en tu vida, pero claro, si no entiendes que esto lo que estás haciendo es de las cosas más vidas que vas a tener en la vida, porque ser jugador de tenis de alto nivel es súper complejo, el Sí, porcentaje es sí. pequeño de los que llegan. Pero si lo has disfrutado, eso es lo que te llevas. Y si has disfrutado y tu reto has conseguido muy buen tenis y has vivido la experiencia, yo siempre digo eso, vivir la experiencia a lo máximo que puedas. A partir de ahí, pues ya verás dónde te lleva. Bueno, tengo 20, 22, 24, 27, 28. Tengo esto, ¿qué hago? Pues bueno, lo he dado todo, pues hasta aquí he llegado, ¿no? Y si te ha dado donde estás, que has podido ganar mucho dinero o has competido a alto nivel, pues la experiencia aún ha sido mayor, ¿no? Pero Sí. sobre todo eso, el saber dónde estás. Y eso no es fácil, ¿eh? Eso es lo más difícil, porque uno a veces está en un mundo que quiere
quiere satisfacerse a sí mismo a la vez, pero la realidad a lo mejor no te da para ello, ¿no? Pero si le has encontrado el disfrutarlo, no solo pensar en lo productivo, ostras, pues he estado ganando X dinero, no he estado dando dinero, pero lo he gozado también, ¿no? A la Sí, vez que la competición es un poco insana a esos niveles, ¿no? Porque sí, requiere tanto esfuerzo y sacrificio que eso también te pasa una factura, ¿no? Emocional. Tienes que sí, ser, 100%. conocerte mucho, entender mucho para que los procesos no sean unos choques continuos, ¿no? Que no estés todo el rato como si fuera un motor sin aceite que va todo el rato destrozando las piezas, ¿no? Y eso yo Sí. creo que nos ha pasado a todos los que hemos hecho deporte a alto nivel en algún momento. Comprender eso es lo más difícil. Nada, es una pasada, pero creo que viene muy random el hecho de, o sea, como dices tú, como es un sueño que uno tiene desde muy pequeño, o sea, yo, Claro, pues, desde que tengo 6 años, ¿no? Que yo digo, hostia, es que yo quiero jugar al tenis solamente, ¿sabes? claro. Yo he entrenado, o sea, he entrenado al tenis, no sé, o sea, no he entrenado ni la mitad de lo que han entrenado tíos que llevan jugando en el circuito 20 años, pero he entrenado mucho, ¿sabes? No, lo que Y, cuando y tú la estuviste en tus gente, años lo diste todo. sí, yo desde todos los años que he jugado he dado todo en el tenis, o sea, lo tenía clarísimo que era lo que yo quería hacer en ese momento. Y en el tenis, en el sustituto del tenis, encontré el póker, que me pareció algo que no es físico, porque realmente no es físico, pero es muy mental, o sea, es una batalla mental continua contra el oponente y contra ti mismo, que eso es lo más parecido al tenis, al final, en el tenis estás prácticamente compitiendo siempre contra ti mismo realmente, Claro. porque... Sí, sí, acaba, acaba. No, no, tú dime, dime. No, lo que te iba a decir, la adrenalina que vives con el tenis, a la que has entrado en un mundo competitivo, ya entrando casi a futures, que ahí ya es, yo creo es el tenis de verdad, cuando te das cuenta de la dureza que tiene, porque cuando eres joven, pues vas jugando tus campeonatos por cerca de casa, si tienes un poquito de nivel, pues viajas a algún torneo nacional, algún campeonato de España, pero la dureza la ves ya cuando entras a un nivel internacional, a futures, ¿no? Que ahí Sí, el esfuerzo que requiere ya es un paso, ya decir, es profesionalismo, ya es 100%, ¿no? sí, 100%. Sí, Y en sí. esos casos es donde te das cuenta, ¿no? Donde viene la mayor intensidad, ¿no? Ahora sí que se me ha ido de dónde veníamos la No, no. pregunta. Lo del... Ahora sí que me había perdido. ¿Dónde veríamos No, lo último? veníamos hablando del tema de la obsesión. De la Ah, obsesión. eso sí, 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 claro. Eso, eso todo el mundo la tiene a esos niveles. No, no hay nadie que tienes que ir dedicado a eso todo, ¿no? Si haces a Sí, otra cosa a media es que no llegas ni a tu sí, reto ni a nivel más alto, ¿no? sí. Bueno, ya para concluir, que hemos tenido una buena charla, te voy a hacer una pregunta. A Vale, ver, a ver qué me respondes, ¿vale? ¿Cuál vale. crees que es la cualidad más infravalorada para poder aspirar a ser jugador de tenis profesional? Y ya te hablo profesionalmente en cuanto a poder vivir del tenis. Una Wow. cualidad que consideres que no esté muy tratada o no sea muy hablada, pero que digas, buah, a mí esto me parece algo que no se habla mucho, pero me parece muy importante. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, tengo que pensarla. A ver, si me tengo que cantar, es en el trabajo, que ya está hablado mucho, pero el aspecto mental. Para mí es la diferencia en cómo es una persona fuera de la pista, luego es dentro de la pista. Porque yo eso lo he vivido en muchos casos. Si una persona es de una manera, en la pista es de otra manera. Entonces, conocerse en el aspecto mental es donde te puede llevar a rendir, a hacer el mejor tenis que puedes hacer, ¿no? El conocerse bien, y eso, claro, no es tan sencillo, te tienen que ayudar, tienes que tener esa capacidad, ¿no? Yo creo que va por ahí, en el aspecto mental y conocerte muy bien, ¿no? Sí, una pasada, porque yo creo que ahora con el póker pensaría que es muy similar en cuanto a que todo el mundo tiene mucha información, todo el mundo tiene buenos coaches, Sí, todo el sí, mundo tiene muchos recursos para poder estudiar el juego. Y las ventajas en el tenis o en el póker o en negocios o en cosas son siempre casi cada vez más pequeñas, ¿no? muy Porque pequeñas. todo el mundo tiene mucha información, entonces, ¿cuál es la forma de poder contrarrestar o poder coger mucha ventaja sobre esa gente? Pues viendo donde no trabaja esa gente para trabajar tú en eso, ¿no? Que probablemente sea, pues justamente en el Claro, aspecto mental. el conocerte bien para elegir en cada momento cómo estás y qué vas a hacer,
Yo creo que eso es muy importante y eso lo requiere el trabajo, el tener la predisposición de aprender todo el rato, ¿no? El sorprenderte cada día, porque sobre todo en el tenis, ¿cómo pueden jugadores 20 años estar manteniéndose ahí, ¿no? Algo les tiene que sorprender, porque si no 20 años en un trabajo sería como ya Sí, aburrido, ¿no? Que te pueda sorprender y querer seguir mejorando, eso para mí creo que es de las cosas más importantes, que también está hablado, ¿no? Tampoco misterios no hay, ¿no? Pero yo creo que sí, pero no el está tan comentado. conocerse, Todo el el mundo habla de... conocerse, el conocerse y saber que en cada momento qué tienes que utilizar, conociendo tu estado emocional en el que estés en ese momento, ¿no? Y eso yo Sí, creo que los buenos son capaces de gestionarlo y en esos momentos dar lo mejor de ellos, independientemente de la presión, de que el otro también está con todas a que va por ti y manejar la tormenta, eso para mí es lo que veo más importante. qué pasada. Bueno, Monchi, Sí, sí. muchísimas gracias por tu No, tiempo y un creo placer. que ha sido una charla muy chula. eh, Bueno, eso esperamos, y nada, que esperamos que esté bien. que la puedan disfrutar y iremos trayendo más jugadores y más gente del ámbito. Gracias, Monchi. Genial. Un No, abrazo muchas muy gracias a fuerte. ti. Un abrazote grande y gracias. Chao, crack.